Números capítulo 13 es una situación que muchos conocéis. El pueblo de Israel ha salido de Egipto y está justo delante de lo que es la tierra prometida. Entonces Dios le habla a Moisés y les dice: mira, escoge un hombre de cada tribu, sencillamente para que vean, de las 12 tribus de Israel, para que vean cómo va a ser todo lo que es la tierra prometida, la tierra que yo os he regalado, es decir, la tierra que vais a conquistar sin ningún problema, de la misma manera que yo os he sacado de Egipto, que habéis cruzado el Mar Rojo, que habéis visto milagros, cómo os he cuidado, que habéis visto cómo he podido daros agua a todo el pueblo y he estado con vosotros todos estos días, pues ahora vamos a conquistar la tierra. Así que el pueblo sabe que Dios está con ellos, que sabe que Dios les está cuidando y no solamente que no tienen ningún enemigo que les pueda hacer frente, ninguna situación que les pueda hacer daño, nada que pueda vencerlos. Y entonces envían esos 12 espías. Nos dice en el capítulo 13 de Números, cada una de las tribus que envían uno de los hombres de cada tribu para examinar la tierra prometida. Dice el versículo 17 que Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: subid allí al Negev y después subid a la región montañosa. Ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en la que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en las que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones. Siguen y van a investigar toda la tierra, todos conocéis la historia, y entonces cuando volvieron, dice el versículo 25, que volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón. Seguimos en Números 13, versículo 28, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra, y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que el pueblo es fuerte, el que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anac. Anac era uno de los hombres más conocidos en aquella época, cuyos descendientes eran gigantes. Después de este hombre incluso, y de los filisteos más adelante, saldría el famoso Goliat, aquel al que venció David. Así que estamos hablando de gente que por algunas razones que nosotros ahora mismo no conocemos, pues eran gente que eran más grandes de lo normal, más altos de lo normal, y en una época en la que todo se decidía en la lucha cuerpo a cuerpo. Imaginaos, ellos vieron gigantes y se asustaron. Y dijeron, versículo 29, Amalec habita en la tierra de Caleb y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces, porque ya todo el mundo estaba empezando a preocuparse, hay gigantes, esa tierra que Dios nos ha prometido es buenísima, fluye leche y miel, los frutos son impresionantes. Dice que traían entre dos lo que era el fruto de una vid, imaginaos. Y todo el mundo estaba impresionado, pero el problema es que veían gigantes por todas partes. Y además no solamente esos gigantes, empezaron a decirles todos los pueblos que estaban en cada uno de esos lugares y cómo iban a derrotarlos. Y entonces Caleb, versículo 13, calmó al pueblo delante de Moisés y le dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda los conquistaremos. Pero, versículo 31, los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Ahora, el lenguaje de los desanimadores, porque eso es lo que tenemos que aprender esta mañana, el lenguaje de los desanimadores es un lenguaje muy curioso. Siempre mezclan algo que es cierto con algo que no es cierto. Hay personas que les encanta desanimar, pero no solamente en el Evangelio, en cualquier situación de la vida. Cada vez que tú quieres emprender algo, pues siempre aparece la persona que ve todas las cosas mal.
Y normalmente siempre las personas que son realistas, que dicen las cosas, tienen su valor. Pero el problema es cuando tú pasas de ser alguien realista a ser un desanimador. ¿Y cómo pasas de ser alguien que ve las cosas a ser un desanimador? Cuando mezclas lo que es cierto con algo que tú te has inventado. Entonces sí es cierto, ¿os dais cuenta? Ellos dijeron, sí, en esa tierra hay gigantes, pero de repente dicen, pero es una tierra que se traga a sus habitantes. Yo no he visto ninguna tierra así, vosotros sí. ¿Os dais cuenta cómo ya entra el lenguaje del desanimador? Claro que hay gigantes, pero no es una tierra que se traga a las personas. Entonces muchas veces, incluso en la obra, en el campo evangélico, siempre hay personas que dicen algo que sí es cierto, hay dificultades, puede haber gigantes, tenemos que luchar, pero no inventes nada, no añadas algo que desanime a las demás personas, porque eso va a ser grave, como vamos a ver. Vimos allí, dice el 33, a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de esa raza de gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos a sus ojos. Todos sabéis lo que ocurre. En el capítulo 14 el pueblo se desanima y entonces solamente Caleb y Josué siguen diciendo, no, Dios nos ha regalado esa tierra, tenemos que ir a conquistarla. Es curioso que en el libro del Éxodo, cuando Dios les había dado todo lo que es la ley al pueblo, nosotros siempre nos fijamos en los 10 mandamientos, pero luego hay toda una serie de normas que tienen que ver con las ceremonias, que lo importante no son las normas en sí, sino lo que hay en el fondo, es decir, el carácter por el que Dios quiere explicarle a su pueblo por qué dice eso. Y hay una de ellas que dice, no hagas caso a la mayoría en su maldad. Y esto fue lo que ocurrió. 10 dijeron, es imposible conquistar la tierra, y el pueblo se fue con estos 10. Y solamente Caleb y Josué, que eran los que decían, no, vamos adelante, vamos a luchar. Y es curioso porque la frase que Caleb menciona, como vamos a ver más adelante, incluso les dice, no, dice, sí que son gigantes, sí que están allí, pero Dios está con nosotros y en el nombre de Dios los venceremos. Y utiliza una frase que me encanta. Yo creí que era una frase que era un refrán en español, pero parece que ese refrán está en todas las lenguas, porque Caleb dice, pues no importa que sean gigantes porque los vamos a comer, son pan comido para nosotros. Caleb, este es el héroe y lo vamos a ver en estos minutos y cómo puede realmente ayudarnos en nuestra vida. ¿Sabéis que en el pueblo de Israel, cuando le ponían el nombre a un hijo, a una hija, normalmente lo bendecían con ese nombre? Tenía que ver con algo que ellos pensaban que iba a ser. No ponían los nombres como nosotros los ponemos, buscaban en la presencia de Dios, oraban, incluso a veces hasta tardaban días en poner ese nombre porque querían bendecir a ese niño, a esa niña. Y los padres de Caleb le pusieron Caleb, que significa intrépido. Así que de alguna manera Dios les enseñó, este hombre va a ser alguien intrépido, va a ser una persona valiente, va a ser una persona que no van a poder con él. Claro, si tú, alguno de los que estáis aquí que sois más jóvenes, si algún día tenéis niños y le ponéis, incluso en español, intrépido a un hijo, espero que ese hijo haga honor a ese nombre. Y eso era lo que era la bendición en aquel momento de un nombre, que tú hicieras honor, por decir de alguna manera, al nombre, a cómo estabas viviendo. Y ese era Caleb. Y siempre fue así porque él les explicaba y les dijo al pueblo que nadie podía hacerles frente. Ahora, varias cosas que podemos mencionar en cuanto a su vida y que son muy importantes para nosotros y que nos van a ayudar en esta mañana. En primer lugar, Caleb tenía en este momento como 40 años. Es la primera vez que aparece en la Biblia. Y vamos a ver por qué es un héroe. Es la primera vez que aparece en la Biblia y a mí me hace pensar en aquella frase que se dice también, ese refrán, que la vida comienza a los 40. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? En cierto modo, a veces es así, porque es una edad clave. Muchas veces cuando somos jóvenes tenemos
muchísimas ilusiones, muchos proyectos, queremos hacer muchas cosas, pero no, como que no sabemos cómo llevarlos a cabo. Pero cuando uno cumple 40 años, empieza a pensar lo que es importante en la vida, se da cuenta a veces también del tiempo que ha perdido y piensa, pues, esta es la clave. Lo importante en la vida es esto, lo que quiero hacer en la vida es esto. Y eso es un poco lo que aparece en la vida de Caleb. Y me gustaría que aprendiéramos en primer lugar eso, porque a veces estamos demasiado preocupados sobre cuál es nuestra edad. Y todo el mundo piensa, si tuviera menos años. Si pudiera hacer las cosas que hacía hace 15, 20 años, si pudiera tener las fuerzas. Y Dios nunca nos permite que pensemos así. Lo que Él quiere siempre es que miremos hacia adelante, porque si no, no importa incluso si crees que con 40 años, muy bien, va a empezar la vida y ahora voy a hacer las cosas bien. Porque hay muchas personas que se mueren a los 40 y los entierran a los 70 o los 80. Porque a partir de ese momento dejan de vivir. Estamos en una edad, incluso en el trabajo, por muchas de las cuestiones de relaciones laborales, que hay mucha gente que su ilusión es, 4 o 5 años más, después cojo una jubilación anticipada, después me voy a dedicar a no hacer nada, a vivir como quiera. Y se acabó la vida, porque cuando tú crees que te vas a dedicar a vivir sin hacer nada, a disfrutar de la vida, realmente no sabes vivir. Porque la vida Dios nos la ha regalado para que disfrutemos de lo que estamos haciendo en el momento en el que estamos, sea la edad que sea. Y eso fue lo que aprendió Caleb. Y por eso él, cuando ve a los gigantes, tiene 40 años y dice, no importa, nosotros vamos a por ellos. El Señor está con nosotros, Él nos ha regalado esa tierra y son pan comido. Así que esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar en cualquier situación de la vida. Dios nos ha regalado esto, nos ha dado esta promesa, nos ha dado esta bendición, vamos a por ella. Muchas veces, y los que me conocéis lo sabéis, hay muchas personas que siempre hablan y está genial decir esa frase, que Dios te bendiga. Yo siempre lo digo en presente porque en el Nuevo Testamento y sobre todo el capítulo 1 de la carta a los Efesios, que es clave para comprender muchas cosas en la vida espiritual, nos dice que todas las bendiciones espirituales Dios ya nos las ha regalado, las tenemos todas. Así que no le desees a nadie que Dios le bendiga, ya le bendice por completo, 100%. Todo lo que quieras del Señor, Él ya te lo ha dado. La cuestión es que tú lo creas, que lo recibas, que lo vivas. Y eso era lo que quería hacer Caleb. Dios nos ha dado la tierra prometida, así que vamos a por ellos. Pero el pueblo dijo no. La mayoría tuvo miedo. Y muchas veces la mayoría de la gente tiene ese problema. Y la mayoría, como os decía, no siempre tiene razón. ¿Sabes lo que ocurre? El pueblo dice no, no podemos conquistar la tierra prometida. Decirle que no a algo que Dios nos ha prometido, Juan, primera carta, lo explica de una manera muy clara, muy directa y nos hace temblar. Porque nos dice, si tú no crees lo que Dios dice, ¿qué estás diciendo? Que Dios es mentiroso. ¿A qué nos hace temblar? Entonces, claro, si alguien me dice algo, una persona que es alguien de mi familia, alguien que quiere, un amigo, me dice algo y yo le digo, no te creo, ¿qué le estoy diciendo? Me estás mintiendo. Cuando nosotros le decimos algo a Dios, cuando Él nos ha regalado una promesa, cuando Él nos ha dicho, vamos a conquistar la tierra prometida, y yo digo, yo no le creo, estoy haciéndole mentiroso. Y entonces Dios le dijo al pueblo, muy bien, se acabó, porque este es mi pueblo. Si mi pueblo no me cree, ¿quién me va a creer? Y sé que no necesito explicar muchas cosas que lo entendemos de parte del Espíritu de Dios, que lo que Dios nos dice tenemos que creerlo. Y Dios dijo, se acabó, este pueblo se queda aquí en el desierto. Y además lo dice de una manera muy clara, porque si no, las personas no van a respetar mi nombre. Y cualquiera de nosotros haría lo mismo. Vuelvo a poneros ese ejemplo, porque a veces nosotros pensamos, no comprendemos el corazón de Dios porque no somos capaces de ponernos en su lugar. Y eso es un esfuerzo, nosotros no somos de Dios, ni lo vamos a ser nunca. Pero ese esfuerzo orando, diciendo, Señor, ayúdame a ponerme en tu lugar, ¿qué haría yo en ese momento?
cuando alguien nos dice que no nos cree, ¿qué está en juego? Nuestro nombre. Así que el Señor le dijo al pueblo, si mi pueblo no me cree, ¿quién me va a creer? Y entonces fue cuando Moisés oró, ¿os acordáis? Aparece en el capítulo 14, en el capítulo siguiente, dice, Señor, no importa, ayúdanos, no destruyas este pueblo. Y entonces Moisés, que es una persona absolutamente radiante en su relación con Dios, utiliza el mismo argumento que el Señor ya lo sabía, ¿me entendéis cómo estoy hablando? Pero el Señor ya lo sabía, pero utiliza el mismo argumento, Señor, porque si tú destruyes a tu pueblo, ¿qué dirá la gente de tu nombre? ¿Entendéis qué bonito es el argumento de Moisés? Y Moisés ora por el pueblo. Y entonces Dios responde. Moisés le pide que perdone, y dice el capítulo 14 y el versículo 20, el Señor responde, los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente, Números 14, 21, vivo yo que toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Y ahora fíjate, pero, versículo 24, lo he dicho algunas veces y si el Señor quiere, si es su voluntad algún día, en alguno de los libros que me permita escribir, hablaré algo sobre los peros de Dios. Porque muchas veces hay muchas situaciones que parecen irreversibles y Dios entonces dice, pero, y qué bueno es que Dios diga pero, ¿eh? Y esto es, y aquí me gustaría que nosotros nos sintiéramos hoy como Caleb, versículo 24, a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Así que este es el héroe, somos tú y yo esta mañana. Porque la clave es que nosotros nos podamos apropiar de lo que la Biblia nos dice, que vivamos como esas personas, hombres y mujeres, como vamos a ver en estos ejemplos. Y fíjate la definición que Dios hace. En primer lugar, mi siervo. En segundo lugar, tiene un espíritu distinto, que es el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo? Una de las últimas cartas que escribió, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha llamado a ser cobardes, Dios no nos ha llamado a retroceder, Dios no nos ha llamado a decir, bueno, yo ya he hecho bastante en mi vida, ya tengo mis años, ahora voy a dedicarme a descansar. No, Dios nos ha dado espíritu de poder, espíritu de conquista, espíritu de aventura, de decir, yo, mientras Dios me dé fuerzas, voy a seguir adelante y voy a conquistar. Y el que se ponga por delante es pan comido. Fue lo que hizo Caleb. Y dice, y además dice, me ha seguido plenamente. ¿Cómo plenamente? Porque realmente fue capaz de confiar en lo que Dios dice, en lo que Dios hizo. Ahora, ¿sabes lo que ocurrió? Caleb confió en el Señor. Tú y yo somos Caleb esta mañana, así que confiamos en el Señor 100%. Le dijimos, Señor, yo voy a confiar en ti y vamos a conquistar la tierra. Pero el pueblo fue incrédulo. 40 años en el desierto. Y nosotros habríamos esperado. A mí me encanta leer la Biblia de esa manera y espero transmitiros esa emoción, esa pasión para introducirnos en las personas que están ahí. Porque yo habría esperado, he confiado en el Señor, eres Caleb hoy. Yo quiero ir a conquistar, yo quiero hacer lo que Dios dice, yo quiero cumplir su voluntad, así que vamos. Pero ¿sabes cuál es el problema? 40 años en el desierto. Y Caleb, 40 años en el desierto también. ¿Lo habías pensado alguna vez? Y yo me imagino a Caleb, y a veces hablo de, no sé si hay ese término en la palabra de Dios o se puede definir así, pero si no me perdonáis, porque yo creo que la imaginación espiritual es buena para comprender nuestra vida. Yo me imagino a Caleb los siguientes días, los siguientes años, levantándose por la mañana en el desierto
orando a su Padre Celestial y diciendo: Señor, yo confío 100% en ti. ¿Por qué tengo que estar 40 años aquí ahora en el desierto? ¿Por culpa de todos estos? Los que no han creído nada, los que no te conocen, los que no son capaces de tener la más mínima visión. Y yo tengo que aguantar aquí 40 años. ¿No lo has pensado nunca? Porque muchas veces, muchas situaciones en la vida, nosotros, aunque parezca un contrasentido, pagamos lo que gente a nuestro alrededor, incluso a veces el mismo pueblo de Dios, no son capaces de ver. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que atravesar el desierto. Tenemos que pasar esos 40 años o el tiempo que sea, soportando la incredulidad a veces de las personas que nos rodean, porque Dios tiene un tiempo para todo. Porque Dios tiene un momento para todo. Y sabes, ahí escogemos cuál es nuestra actitud. Si esos años en el desierto los pasamos quejándonos de las circunstancias, quejándonos de los demás, quejándonos del pueblo, porque al fin y al cabo fue el problema de ellos, la incredulidad de ellos, el hecho de que no fueron capaces de confiar en Dios. O si seguimos adelante, seguimos brillando para el Señor, seguimos animando a las personas que están a nuestro lado, aunque a veces sean una pandilla de incrédulos. Perdonadme esta manera, no estoy hablándolo como un insulto y sé que me entendéis perfectamente. ¿Veis la sonrisa con lo que lo digo? Aunque a veces el pueblo no comprenda que hay que conquistar. Pero tenemos que seguir. Y fue lo que hizo Caleb. 40 años en el desierto, pensando, orando y diciéndole: Señor, espero que llegue mi oportunidad. Yo confío en ti y sé que llegará un día. ¿Sabes por qué? Porque el Señor se lo prometió. Le dijo: Él sí va a entrar en la tierra prometida. Te lo dijo a ti, a cada uno de nosotros, pues somos Caleb esta mañana. Tú sí vas a entrar. El tiempo, espéralo, confía en mí, descansa, no te preocupes. Sé que estás en el desierto, sé que no entiendes muchas cosas, pero confía en mí y sigue adelante. Porque llegará un día, y ese día yo te diré: Caleb, es el momento, ahora. Y va a llegar ese día para cada uno de nosotros, en la situación que el Señor tenga preparada. Y es entonces cuando nos acercamos al libro de Josué y ya llegamos a ese momento de la conquista, y espero no cansaros mucho, en el capítulo 14. Y han pasado 40 años. Es más, un poquito más de 40 años. Porque la Biblia nos dice que en aquel momento Caleb tenía ya 85. Ahora, aquí hay algunas personas que han pasado los 85, no muchas, pero alguna hay. Nosotros, ninguno de nosotros no. Pero el Señor nos está preparando quizás para cuando tengamos 85, si Él quiere. Yo no sé el tiempo que Él nos va a dar aquí. Pero te imaginas hablando con alguien: ¿y qué va a ser de tu vida? ¿Te vas a retirar? ¿Tienes ya 70, 75 años? ¿Vas a ir con todos estos de pasear por ahí, los paseos que dan, que están muy bien, pero con la gente mayor y todo? ¿Qué vas a hacer? Dice: no, yo me estoy preparando para cuando tenga 85. ¿Qué? ¿Verdad que nadie creería eso? Josué capítulo 14. El versículo 6. Están justo delante de la tierra prometida. Han pasado más de 40 años. Toda la generación de personas que no creyeron en la promesa de Dios quedaron en el desierto y están vivos sus hijos. Todos, salvo Josué, que era el ayudante de Moisés, y vosotros. ¿Te acuerdas que somos Caleb esta mañana? Caleb. Entonces los hijos de Judá, capítulo 14, versículo 6, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneceo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea.
Querido hermano, querida hermana, si el Señor te ha dicho algo, reclama tu promesa delante de Él y de los demás. El Señor me ha llamado a hablarle a las personas de Él, pues hazlo. El Señor me ha llamado a servir en la iglesia, hazlo. El Señor me ha llamado a ayudar a los que no tienen nada, hazlo. Lo que el Señor te ha llamado, reclámalo. No esperes que te lo dé. Y empieza a trabajar, empieza a hacerlo. Yo tenía 40 años, dice el versículo 7, Josué 14:7, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, es decir, pusieron miedo en el corazón del pueblo. Pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y ahora tengo 85 años. Y fíjate, versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Y esta frase es difícil de comprender porque es al mismo tiempo verdad, pero es al mismo tiempo no verdad. No estoy diciendo que sea mentira, porque es imposible que una persona de 85 años tenga la misma fuerza que los 80, pero es posible que Dios le dé a una persona de 85 años la misma fuerza que los 40. ¿Me comprendéis? Por eso es verdad esa frase. Así que ninguno de nosotros con 85 años o el tiempo que el Señor nos permita vamos a tener las mismas fuerzas que con 40. Pero Dios nos va a dar las mismas fuerzas en el momento en que Él quiera que nosotros hagamos algo que las que teníamos con 40 años. ¿Me entendéis? Esa es la clave, esa es la diferencia. Y todos sabéis lo que ocurrió. Caleb entró, conquistó su tierra, derrotó a los gigantes, derrotó absolutamente a todo el mundo que se puso por delante y se hizo suya la bendición del Señor. Vamos a hacer nuestra la bendición del Señor en esta mañana. Vamos a decirle, Señor, no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo que haya ocurrido en mi vida, lo que yo quiero es hacer tu voluntad y quiero hacerlo. Y en el tiempo que tú tengas preparado. Y no me importa el tiempo que tenga que esperar. Y no me importa si es hoy. No me importa nada. Lo único que me importa es cumplir tu voluntad. Y hacer lo que tú tienes preparado para mí. Nosotros pensamos que ya la vida de Caleb se habría acabado ahí, pero no. Porque cuando una persona aprende a vivir en las bendiciones de Dios, se da cuenta de que la clave no es lo que Él hace, sino lo que Dios promete. Y entonces tú crees las promesas de Dios, sean cuales sean, y las haces tuyas y vives en las promesas de Dios. Y dices, no es la diferencia lo que yo hago, no son mis cualidades, no son las cosas que yo sé, no son las cosas incluso que estoy haciendo, sencillamente descanso en lo que Dios prometió y yo le creo. Esa es la diferencia. Y es curioso porque si lees el primer libro de Jueces, algunos piensan que la vida de Caleb fue solamente eso y la conquista de los 85 se acabó. No. El héroe del Señor, Caleb, dura por más de 3 libros de la Biblia y aparecen muchas más situaciones de las que imaginamos, porque esa es la herencia de los héroes de Dios, de las personas que creen al Señor, como vamos a ver en estos días. ¿Quieres dejar un legado a las personas que te rodean? Los hijos, la familia, al mundo, hasta que el Señor venga. Vive como un héroe, como una heroína de Dios. Cree lo que Dios dice. Eso es el legado, el mejor legado que podemos dejar. Porque cuando leemos el primer capítulo de los Jueces y el capítulo 2, vemos que vez tras vez, todos, absolutamente todos, los pueblos que ellos habían conquistado en la tierra prometida, absolutamente todos, sí, es cierto que conquistaron las regiones en las que estaban. Si veis en Jueces capítulo 1, y va hablando de cada una de las tribus y cada uno de los que creyeron al Señor. Pero, dice el versículo 27,
Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, y entonces quedaron los cananeos allí. Versículo 29, tampoco Efraín expulsó a los cananeos. Versículo 30, Zabulón no expulsó a los habitantes de Quirón. Versículo 31, Aser no expulsó. Versículo 33, Neftalí no expulsó. No os voy a cansar porque vez tras vez repite cada una de las tribus que realmente habían creído al Señor, habían conquistado la tierra, pero no fueron capaces de ir hasta el final. Todavía dejaron algo del mal dentro de sí mismos. ¿Me comprendéis? Todos. Todo el pueblo, menos Caleb. Con 85 años, él los expulsó a todos. Y conquistó Hebrón, y le puso ese nombre, además Hebrón, porque era el monte de Dios. Y él dijo, en el monte de Dios no va a haber ningún enemigo. Esa es una lección impresionante para nosotros. Seguimos teniendo a veces enemigos dentro de nosotros, cosas que no son buenas. Conquistamos para el Señor, tomamos sus bendiciones, le creemos, conquistamos la tierra, le seguimos. Y estoy hablando incluso para personas con muchos años sirviendo al Señor, pero siempre queda algún enemigo, ¿me entendéis? Algún pequeño resquicio dentro de nosotros, alguna cosa que no es buena y como que la tenemos ahí. Y en el libro de los jueces, esas pequeñas cosas, esos pequeños enemigos en cada tribu son los que siempre están derrotando al pueblo. Pero nunca más vais a encontrar que en el territorio de Caleb existió ningún enemigo, porque él los derrotó a todos, en el nombre del Señor. Así que la vida de Caleb también nos sirve para examinar nuestra vida y ver, Señor, ¿hay algún pequeño enemigo? A veces puede ser una cosa muy, muy pequeña. Yo no voy a explicar lo que, porque es un trabajo del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que los predicadores no pueden hacer y es mejor que ni intenten hacerlo, porque es el Espíritu de Dios el que habla. Pero quizás algo que ha pasado, alguna amargura del pasado, algún pequeño detalle de nuestro carácter, algo que inconsciente o consciente que nos gusta hacer, alguna situación que no hemos vencido. El caso es que el pueblo dejó pequeños enemigos dentro de sí y eso acabó destruyéndoles, a pesar de que habían conquistado la tierra prometida. A veces detalles en nuestra vida, cosas que alguien pensamos que nos ha hecho y no somos capaces de olvidarlo, situaciones, o alguien nos dijo algo alguna vez y lo tenemos ahí siempre, toda nuestra vida. O alguna situación que nosotros decimos, no, yo soy así y voy a ser así siempre. No voy a seguir mucho más. Pero ¿veis cómo se puede incluso conquistar la tierra? Tenemos que ser como Caleb. No solamente conquistar la tierra, sino vencer a todos los enemigos. Por último, porque ya fue muchísimo tiempo, al final más del que pensaba, no termina ahí todavía la vida de Caleb. Porque la primera persona que va a juzgar a Israel, ¿sabes quién va a ser? Otoniel. Caleb tenía familia y era un conquistador, y ahora sí, todo el pueblo le conocía como la persona que confiaba 100% en Dios y que con 85 años podía ir a conquistar y hacer lo que fuera necesario porque confiaba en Dios. Y entonces hay uno de los momentos más difíciles en el pueblo de Israel, una situación muy complicada en cuanto a un enemigo. Y nos aparece en el libro de los jueces y el capítulo 3. Y entonces dice que el versículo 9, cuando los hijos de Israel, jueces 3:9, clamaron al Señor porque estaban siendo esclavizados otra vez a pesar de haber conquistado la tierra, y no quiero volver sobre lo que ya he dicho. El Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. La influencia de Caleb sobre su familia era impresionante.
y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando habla en el libro de Josué sobre esta conquista, es Caleb mismo el que le dice a todo el pueblo: muy bien, ¿veis a mi hija Acsa? Esto hoy suena un poco raro. En aquel momento sí tenía sentido, pero yo quiero que vayamos al fondo de lo que es la situación, no tanto a como nos suena el día de hoy. Era una de las personas más admiradas, Acsa, en cuanto en Israel, en el pueblo de Israel, por su padre y también por su carácter en cuanto a ser alguien que sabía lo que es conquistar, lo que es vencer las circunstancias, lo que es enfrentarse a cualquier situación. Así que Caleb dijo: muy bien, el que conquiste puede conquistar a mi hija también, puede casarse con Acsa. Y fue Otoniel el que lo hizo. Y lo que es curioso es que cuando él conquista la tierra, la propia Acsa le dice a su padre, y está como pinchando a Otoniel, al juez, al que era el número uno en Israel en ese momento: vete, dile a mi padre, no solamente todas las tierras que nos ha dado, que nos dé también tierras con aguas, que nos dé más tierras todavía. Estaba enseñando a su marido: hay que aprender a conquistar. Así que Caleb no solamente vivió como un conquistador, sino que enseñó a su familia que había que aprender a conquistar. Había que descansar en el Señor. Había que creer lo que el Señor decía. Había que atreverse a todo. Un último detalle y termino. A veces voy a alguna casa de algunos amigos, gente que quiero, sobre todo gente creyente, y en su despacho, y esto es un detalle solo sin importancia, pero me gusta terminar con este detalle. En su despacho muchos tienen un grabado o una foto, no es imposible, un cuadro de la escena de David y Goliat. A lo mejor alguno de vosotros lo tenéis, porque es una historia que nos encanta, nos la han contado cientos de veces desde que éramos niños en la escuela dominical. Y David, como un adolescente, venció al gigante. Entonces solemos tener ese grabado o algo sobre la historia de David o alguna de esas frases de David. O incluso yo he visto, como digo, esos cuadros donde está David con la onda. Alguno quizá lo tenéis, tirando la onda, o que el gigante ha caído, o con David encima del gigante. El detalle que me gustaría terminar es que Goliat era uno y era un gigante, descendiente también de los gigantes de Anac. No está mal que tengáis ese cuadro, es bueno, y os lo digo con una sonrisa porque es así, porque nos enseña a conquistar. Pero cuando estaba leyendo la vida de Caleb, le decía al Señor: a mí me gustaría tener un cuadro de él, porque él no venció a un gigante, a 3. Y él no era un adolescente que estaba empezando su vida con ese ímpetu juvenil de que todo se puede poner por delante. No, él tenía que todo lo que se ponga por delante lo puedo vencer. No, él tenía 85 años. Quizás mucho que perder, quizás estaría pensando: madre mía, ¿qué hago yo con estos gigantes? No. Son pan comido, ¿lo recuerdas? Era lo que él pensaba. Y esa es la actitud con la que tenemos que vivir en la presencia de Dios. Si Dios nos regala algo, si Dios nos promete algo, vamos a creerle, vamos a decir: en el nombre del Señor Jesús yo voy. Porque quizás deberíamos tener en nuestra casa, o pedirle a alguien que hiciera un cuadro de Caleb derrotando a los 3 gigantes, para que cuando andemos por los 85 o por el tiempo que el Señor nos permita llegar, lo tengamos enfrente. Digamos: Señor, yo tengo la misma fuerza que cuando tenía 20 años. ¿Os acordáis cuando lo explicábamos? Literalmente, no es cierto, pero a Dios no le impresionan las cosas literales. Dios se mueve por las verdades espirituales. Por eso vez tras vez, cuando el ángel se presenta a María, cuando Dios habla a Moisés, cuando habla con Pablo, vez tras vez a lo largo de toda la Biblia, cuando el Señor Jesús le habla a Marta antes de resucitar a su hermano, repite la misma frase: para Dios no hay nada imposible. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Así que espero que después del ejemplo de Caleb esta mañana y los que veamos estos días, si el Señor quiere, pero después del ejemplo de Caleb, cuando alguien nos pregunte, ¿qué vas a hacer en los próximos años? ¿Cómo va todo? ¿Estás esperando retirarte? ¿Cuál es el objetivo en tu vida? Le digas, no importa la edad que tengas, yo sigo conquistando. Y voy a seguir conquistando lo que se ponga por delante y lo que Dios quiera que yo haga. En su nombre lo voy a hacer. Tengo la misma fuerza que hace 20 años, que hace 40 años, pero no por fuerza física, sino porque para todo, dijo Pablo, escribiendo carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 13, tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. Oramos. Padre que estás en los cielos, descansamos en ti, en tus promesas, en lo que nos dices. Y a pesar de nuestra incredulidad, que aún con tantos años de conocerte seguimos muchas veces dudando, todos, Señor, sin excepción, seguimos muchas veces pensando si serás capaz de hacer lo que prometiste, y no queremos vivir así. Queremos tomar el ejemplo de un hombre de carne y hueso como somos nosotros y como fue Caleb, que aún con 85 años seguía confiando en ti, descansando en ti, diciendo lo que el Señor me prometa, yo quiero seguir adelante, quiero cumplirlo, quiero seguir conquistando en su nombre. Y no dejar absolutamente ningún enemigo, ningún resquicio, nada, Señor, que nos pueda hacer daño, sino conquistar 100%, descansando en ti, en tu poder, viviendo aún con nuestros errores que tenemos muchas veces y nuestros fallos, pero viviendo siempre de acuerdo a tu voluntad y creyendo 100% en tus promesas. Gracias por cada una de tus bendiciones. Entregamos nuestra vida en tus manos. Aquí hay personas muy jóvenes, con muy poquitos años y personas con muchos años. Pero cada uno de nosotros tenemos un lugar en tu corazón y queremos cumplir los sueños que tú tienes en tu corazón, los deseos que tienes en tu corazón para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.